Desde la muerte de Juan el Grandioso de Portugal, su sucesor Eduardo I permaneció 5 años en el trono, ya que falleció el 9 de septiembre de 1438, siendo sucedido por su hijo Alfonso V, que contaba 6 años de edad y que reinó bajo la regencia primero de su madre y de su tío Pedro, duque de Coimbra, que se centró en controlar a los nobles levantiscos. Y mientras los nobles se enfrentaban por sus privilegios, nos encontramos con una sociedad sumida en la pobreza. El lujo que manifestaba la corte castellana contrastaba con la miseria en las gentes. Los hidalgos, que habían gozado de la opulencia, a duras penas sabían ahora acomodarse a la penuria, mientras la nobleza despilfarraba a manos llenas. En el reino de Aragón se manifestaba una clara recesión económica, y con ella brillaban las convulsiones sociales. La oligarquía urbana, donde existía, se aproximó a los intereses de la nobleza y se puso contra la plebe, a lo que se obtuvo una respuesta popular que tomó cuerpo en la revuelta urbana, que tomó cuerpo en banderías de las facciones ricas y pobres de Barcelona, conocidas con los nombres respectivos de la Viga y la Busca, y que tuvieron especial relevancia durante más de 20 años. Los comprendidos entre 1436 y 1458 y cuya composición estaba meridianamente clara. Así, la Viga era el grupo de clase alta burguesa, importadores de tejidos de lujo, que se llamaban a sí mismos ciutadans honrats, y dominaban los organismos de gobierno de Barcelona. Estos deseaban liberalizar el comercio y monopolizar el gobierno urbano. Frente a ellos se constituyó la que era conocida como la Busca, y que estaba conformada por artesanos acomodados, partidarios del proteccionismo comercial y deseosos de compartir el poder municipal. Y entre ambos partidos surgió el enfrentamiento, que llegó a ser bastante violento, siendo que en el conflicto el rey Alfonso V el Magnánimo, si bien de forma tibia, apoyó a la Busca y aceptó sus demandas de reforma social, aunque el éxito fue muy transitorio, ya que la Viga no tardó en recobrar el control de la ciudad. Por su parte, Castilla continuaba inmersa en un conflicto que ya se antojaba eterno. Álvaro de Luna controlaba todo el poder y los nobles, encabezados en esta ocasión por el adelantado Pedro Manrique y secundado por sus parientes, se levantó en armas, reclamando la destitución de Álvaro de Luna, extremo que fue rechazado por el rey Juan II de Castilla, ocasionando con la medida un notable incremento del partido rebelde, que en 1439 se vio incrementado con el apoyo de los infantes de Aragón, refuerzo con el que finalmente consiguieron el objetivo perseguido, y Álvaro de Luna acabó siendo desterrado. Los nobles triunfantes levantaron cargos contra el condestable, pues que tenía usurpado el poder, que había procurado destruir a los grandes del reino, que había creado impuestos injustos, que había acumulado para sí bienes públicos, que había dado cargos por su cuenta, que había causado la muerte de nobles inocentes, y finalmente decía Juan II que el condestable tiene ligadas e atadas todas vuestras potencias corporales e intelectuales por mágicas e diabólicas encantaciones, para que no pueda al hacer salvo lo que él quisiere. Y hasta Enrique, el príncipe heredero, que posteriormente sería coronado como Enrique IV, se marchó diciendo que volvería con su padre cuando éste hubiese alejado de su consejo al condestable. Por lo que Juan II urgió las bodas de su hijo con Blanca de Navarra, de las que la princesa quedaría doncella, y tal cual nació. Tal eran las condiciones del futuro Enrique IV. Acto seguido, el recién casado, impotente en el tálamo, se unió abiertamente a los infantes de Aragón y le siguió su madre, la reina. Enrique iba cayendo en las redes de Juan Pacheco y de Pedro Girón, que eran hermanos, Juan Pacheco y Pedro Girón, a quienes había introducido en la corte Álvaro de Luna, suegro de Juan Pacheco. En el guirigay
que sería el reinado de Enrique IV, estos dos protegidos se enfrentarían con su protector en defensa de lo que más les interesaba, sus propios bienes, siendo destinatarios de grandes concesiones que les fueron hechas a ellos y a los demás nobles por Enrique IV el Impotente. Mientras esta situación se desarrollaba en Castilla, Antao González, en compañía de Nuño Tristao, navegaron hasta el Río de Oro el año 1440, lugar descubierto por Alfonso González Badallal 4 años atrás. Los navegantes regresaron con un rico cargamento de pieles de animales y con algunos esclavos nativos de la zona. De inmediato Enrique el Navegante ordenó que los hombres fuesen devueltos al lugar de donde los habían capturado, pero los exploradores portugueses, viendo la posibilidad de negocio, no hicieron caso a la orden del infante y vendieron los esclavos. De esta manera posiblemente se inició la trata de esclavos africanos en Portugal. González prosiguió con la trata de hombres durante más de 10 años, en los cuales logró una importante fortuna. Llegado el año 1441 fallecía Blanca de Navarra, surgiendo en este momento un conflicto sucesorio entre el príncipe de Viana y su padre, que era rey consorte, lo que provocó una guerra civil que se prolongó hasta el año 1451, cuando el príncipe Carlos fue vencido en la batalla de Aibar, a consecuencia de lo cual fue desheredado y desterrado. En 1442, Alfonso V de Aragón, tío del príncipe de Viana y hermano de Juan, conquistó finalmente Nápoles frente a la alianza del Papa Eugenio IV con Venecia, Florencia y Génova, y se mantenía alejado de los graves problemas que acuciaban Aragón por entender que el enfrentamiento existente entre su hermano y su sobrino no eran sino consecuencia de las maniobras del duque de Anjou para hacerle desistir de su conquista en Italia. Había tardado 20 años en lograr su objetivo y no estaba dispuesto a asumir un fracaso, por lo que nuevamente mostró su magnanimidad al perdonar a quien tantas veces le había traicionado, muy en concreto el duque de Bari, que había roto relaciones con el duque de Anjou, de quien había sido hasta entonces aliado. Con el duque de Bari a su servicio, Alfonso nombró a su hijo bastardo Fernando duque de Calabria y sucesor del reino de Nápoles. Esta situación de la corona de Aragón, triunfante en Italia y muy turbia en Navarra, no era extraordinaria si la comparamos con lo que acontecía en los otros reinos hispánicos. Así, el conflicto de Castilla ya llevaba décadas desarrollándose bajo el reinado de Juan II. Las intromisiones de los infantes de Aragón y el valimiento de Álvaro de Luna, los resultados militares de la batalla de Olmedo de 19 de mayo de 1445 dieron lugar a la retirada de los ejércitos navarro y aragonés y confirmaron a Álvaro de Luna como valido, en cuya situación repartió cargos a allegados y casó en segundas nupcias al rey con la hija del infante Juan de Portugal. Por otra parte, el nunca extinto conflicto judío había llevado en este tiempo una serie de vaivenes. Por una parte, se había acosado al pueblo judío prohibiéndole ejercer como médicos, cirujanos, tenderos, etc. Juan II, para protegerlos de excesos, dio en Arévalo una pragmática por la que ponía bajo su custodia a los hijos de Israel, pero el sacrilegio llevado a cabo por un judío en Segovia significó un importante levantamiento popular que comportó el ahorcamiento de algunos rabinos. Con un detalle a resaltar: los ilustres conversos Pablo de Santa María, Alfonso de Cartagena, Fray Alonso de Espina y otros judíos de raza que habían abrazado el cristianismo eran los que más concitaban los ánimos contra sus antiguos correligionarios. Fray Alonso de Espina se quejaba en el Fortalicium Fidei de la muchedumbre de judaizantes y apóstatas y proponía que se hiciera una inquisición en los reinos de Castilla, a cuyo efecto y con el fin de destruir el judaísmo oculto se dedicó con tesón el resto de su vida, convencido como estaba de que el peligro que representaban los judaizantes
era de gran envergadura y en defensa de esos principios era apoyado por otros teólogos. No era asunto menor el conocido como problema judío. El pueblo judío había sido expulsado de todos los reinos de Europa y se había refugiado en el único sitio que se les dio cobijo, los reinos hispánicos, donde en esos momentos estaba surgiendo un sentimiento antijudío que venía siendo provocado, según las pesquisas realizadas en el momento por el arzobispo Carrillo, por la actitud temeraria de los cristianos viejos y por la inconstancia en la fe y la malicia de los cristianos nuevos. Y todo en una sociedad donde la fe religiosa era la base de la sociedad, aspecto que debe ser tenido en cuenta a la hora de juzgar cualquier tipo de situación. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.